Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les traje un nuevo video. En este video lo que voy a hacer es empezar a realizar algo de código de Spring Core. Y antes de empezar a programar quería repasar un concepto que habíamos visto en el video de Spring, de la introducción a Spring, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos visto que Spring Core estaba formado por dos elementos y esos dos elementos eran el contenedor principal de Spring y los beans. Recuerden que los beans son los objetos que se van creando en mi aplicación y esos beans se guardan dentro del contenedor general de Spring. Bueno, así que vamos a crear un proyecto y lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestros primeros beans. Bien, vamos a abrir Eclipse. Y una vez que tengan abierto Eclipse, lo que voy a hacer es crear un proyecto de tipo web. Para crear un proyecto de tipo web era File, New, Dynamic Web Project. Este proyecto se va a llamar app Spring 1. Puede ser para lo que estamos viendo, en este caso para probar Spring Core, pueden crear un proyecto de tipo web o un proyecto de consola, es lo mismo. Una vez que ustedes tengan el proyecto creado, lo que vamos a hacer es convertirlo a de tipo Maven haciendo segundo clic. Segundo clic, configure, convert to Maven project. Fíjense que el group ID queda lo mismo, el artifact ID sería el nombre del proyecto y el empaquetado es de tipo Word porque es una aplicación web. Le doy clic en finalizar. Me muestra todas las dependencias que se van a agregar. En este caso dejo todas seleccionadas. Esto quiere decir que los jars pasan a ser dependencias. Bien, le damos clic en finalizar y van a ver que se va a construir el archivo pom.xml. Acá en la parte inferior van a ver que se van a estar convirtiendo con todas las dependencias que necesita un proyecto de tipo web. Bien, vamos a entrar al pom.xml. Vamos a ir a la parte de código y vamos a agregar dos dependencias aquí. Bueno, ¿cuáles van a ser esas dos dependencias? Van a ser estas dos que yo ya tengo por aquí. Una va a ser Spring Context, que me va a permitir trabajar con los beans y demás. Y la otra es Servlet-API, que me va a permitir crear JSP y trabajar con servlets. Bueno, esta, la de javax.servlet, es porque es una aplicación web. Si ustedes están trabajando con una aplicación de escritorio, no hace falta, o una aplicación de tipo consola, no hace falta que agreguen esta dependencia. Y la dependencia que está en la parte superior, esta que se llama Spring Context, esa es la dependencia que necesitamos para trabajar con Spring Core. Bien, cerramos el pom.xml y ahora vamos a la parte de app Spring, al proyecto, y vamos a trabajar con las clases. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Voy a crear 3 paquetes. Segundo clic, New Package. Y voy a crear 3 paquetes. El primer paquete se va a llamar frgp.utn.edu.ar.entidad. El segundo paquete se va a llamar frgp.utn.edu.ar.main, que va a tener el main aquí adentro. Y el tercer paquete que voy a crear se va a llamar resources y va a tener archivos en su interior. Archivos de otro tipo. En este caso va a tener archivos XML. Bien,
dentro del main, del paquete llamado main, vamos a crear una clase, new class, que se llama principal y que contenga el método main en su interior. ¿Sí? Dentro del paquete entidad vamos a crear una clase, segundo clic, new class, other class, y esta clase se va a llamar persona. La clase persona va a tener 3 atributos o propiedades. Nombre va a ser uno de los atributos. Apellido va a ser otro de los atributos. Y el tercer atributo va a ser el DNI. Bueno, va a contener los getters y setters correspondientes. Y va a tener un constructor vacío. Además del constructor vacío, vamos a crear 2 constructores. Vamos a hacer así. Y acá vamos a crear source, constructor using field, un constructor que tenga el nombre y apellido, y otro constructor que tenga el nombre y el DNI, por ejemplo. Entonces me quedan 3 constructores, el vacío, el que tiene el nombre y el apellido, y el tercero que tiene el nombre y el DNI. Y el método toString. Como siempre, como armamos las clases siempre bien completas con toda la información, bueno, así van a quedar. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear los beans. Ya tenemos la clase y yo quiero crear un objeto de tipo persona. Si yo quiero crear un objeto de tipo persona, entonces lo que necesito es un bean, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a escribir un archivo XML que contengan un bean. Bueno, les había dicho que había 2 formas de crear los beans. Los beans los pueden crear con archivos XML o con anotaciones. En este caso vamos a ver un ejemplo trabajando con archivos XML. Bueno, para eso vamos a hacer segundo clic, New, Other, y buscar un archivo XML, un XML file. Este archivo XML lo voy a llamar beans, ¿sí? Y le doy clic en finalizar. Bueno, los beans tienen cierto encabezado en XML. Yo lo tengo copiado acá. Fíjense que se declara en la primera línea que es un XML y en la segunda se hace una etiqueta de tipos beans y estas son las importaciones. Y aquí debe finalizar la etiqueta de los beans. Bien, ese es el encabezado que tiene que tener un archivo XML que contenga beans en su interior. Y bueno, ahora voy a hacer un objeto que se llame persona, Pepe o lo que sea, que va a ser un objeto, ¿sí? Acuérdense que los beans son objetos. Entonces yo voy a crear un bean específico, un objeto específico. Para esto, fíjense, voy a declarar el tag bean, ¿sí? Que me va a permitir construir un bean. Le voy a colocar un nombre. Este va a ser un objeto de tipo persona. Le pongo el nombre de ese objeto. Por ejemplo, persona Pepe. Ustedes pueden darle el nombre que ustedes quieran. Y lo deben vincular a una clase. Voy a crear un objeto. Ese objeto se va a llamar persona Pepe. ¿Y va a ser de qué clase? Clase va a ser de la clase llamada frgp. Pongo el paquete en donde se encuentra la clase en cual lo voy a vincular. frgp.utn.edu.ar.entidad.persona.
Y esto lo que hace es crearte un objeto de tipo persona con este ID. Este ID me permite que después lo pueda yo encontrar. Bien. Fíjense que si yo quiero que este objeto ya venga con información cargada, este objeto persona ya tenga su información cargada, tengo que llenar estos atributos: nombre, apellido y DNI. ¿Cómo hago para llenar esos atributos? Bueno, van a ver que hay una tag que se llama property y ahí le pongo qué propiedad o atributo es. Bueno, la propiedad llamada nombre. Esta propiedad, nombre. Esta propiedad llamada nombre lo voy a llenar con el valor. Bueno, este va a ser Pepe. ¿Sí? Bueno, sigo con la otra propiedad. ¿Cómo se llama la otra propiedad? Apellido. La propiedad apellido la voy a llenar con el valor Casas. Y por último me falta otra propiedad. Si quiero puedo llenar dos propiedades, no hace falta llenar todas las propiedades. Es lo que ustedes quieran, ¿no? En este caso, property name, DNI, y lo voy a llenar con el DNI 3333. Así. Control S para guardar los cambios y ya tengo mi primer bin creado. Una vez que ustedes tengan el bin, vamos a ver que hay cierto código para poder obtener ese bin que están en el archivo .xml. Bien, yo tengo un código, esperen que lo voy a buscar porque es bastante... Esta parte la voy a copiar. La instanciación del application context, que es bastante larga, así adelantamos ese paso. Bien. Bueno, para yo poder crear un bin de ese que acabo de declarar en el XML, fíjense que tengo que llamar a esta variable application context. Creo una instancia de tipo application context, appcontext es igual a new class path XML, que lo que hace es ir a buscarlo, ir a buscar un XML. En este caso, fíjense que coloco la ruta frgp.utn.edu.ar, en lugar de poner los puntos, pongo las barras porque esto hace referencia a la carpeta. Busca por carpeta, no por paquete, ¿sí? Y pongo el bin, en este caso se llama bins. Nuestro bin se llama bins, acá. ¿Sí? Bueno, el próximo paso, luego de poder encontrar en dónde están nuestros bins, es el siguiente: appcontext punto, y van a ver que hay un método que se llama getBin. Y acá le decimos de cuál bin quiero que me traiga. Tráeme el bin que se llama, ¿qué nombre le dimos? Persona Pepe. Quiero traerme este. ¿Sí? Bien, entonces pongo .getBin y el nombre. Persona Pepe. Esto me va a devolver un objeto de tipo persona que lo tengo que castear, ¿sí? Esto me devuelve a cualquier object que luego puede ser casteado. Persona P1. Bien. Bueno, y por último lo que voy a hacer es un sysout de P1.toString. Vamos a ver si ahora, trayendo el bin que se llama persona Pepe, me devuelve la información de Pepe, que era Pepe Casas 333. Bien, vamos a ejecutar principal, segundo clic, run as Java application. Y fíjense que me está trayendo del archivo, me está trayendo Pepe, Casas y el DNI 3333. Bueno, les voy a mostrar otra manera de llenar. Acuérdense que podían inyectar. Habíamos visto la inyección por dependencias, cómo inyectar cosas. Inyectarle
valores a las variables que se encuentran en su interior dentro de una clase, ¿no? Bueno, habíamos visto que podía ser por un set, en este caso está haciendo por un set, o esa inyección por dependencia también se podía hacer a través del constructor. Es la forma de cargarle valor a una variable, ¿sí? Bueno, podemos cargarle valor a una variable utilizando los set, como está aquí, o podemos llenar por constructor. Bueno, fíjense que en persona teníamos dos constructores, tres, un constructor vacío y dos con dos parámetros. Bueno, yo voy a utilizar este constructor, el de 2 string. Bueno, para poder utilizar este constructor, bueno, van a ver que le voy a agregar una cierta información acá en beans.xml. Ahora, nombre y apellido no lo voy a pasar por set, así, sino que lo voy a pasar por constructor. Van a ver acá. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Abrimos un track y es un constructor -arg, lo que estamos agregando. Acá le pones el index, que sería en qué posición. Por ejemplo, para este constructor tenemos dos atributos, dos parámetros que está recibiendo, un string nombre y un string apellido. Este sería el índice 0, sería el nombre, y el índice 1 sería el apellido. Bueno, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. El índice 0, que es de tipo string, se va a llenar con el siguiente valor, Pepe. Y ahora va a ser el índice 1, que era de tipo string, se va a llenar con el valor Casas. Entonces fíjense, en lugar de utilizar los set para cargar el valor de las variables, estoy llamando al constructor. Ustedes les pueden poner el índice 0, 1 en cuanto a los parámetros que está recibiendo. En este caso son dos parámetros de tipo string. Bien. Si yo compilo ahora principal, aquí borro la información. Principal, segundo clic, Run as Java Application. Y efectivamente llena la información Pepe Casas, DNI 333. Y está levantando la información de qué. De lo que yo lleno como por constructor o de lo que estoy llenando como si fuera un set, digamos. Bien, a partir de ahora que vamos a trabajar con Spring, yo voy a revisar que no haya instancias. No puede pasar que si ustedes están trabajando con Spring Core haya un new, porque todas las instancias, por ejemplo esto, ¿no? Todas las instancias las vamos a estar trabajando desde Spring Core. Entonces yo voy a revisar efectivamente que si ustedes están aplicando el concepto, no haya un new. Van a ver que los new ya no existen. Cada vez que quieran una nueva instancia, se lo van a tener que pedir al contenedor. app.context.getPin. Bien, van a ver que esto es muy importante porque todas las instancias van a estar manejadas a través de un archivito. El día de mañana, si ustedes quieren cambiar una instancia, por ejemplo, cambian el diseño de su programa, si hay un diseño a nivel general, se agrega una columna nueva en la base de datos, que esto me produce que se agregue un nuevo atributo en la clase, y ahora necesito que todas las instancias tengan ese atributo con cierto valor cargado. Bueno, ¿qué voy a hacer? En lugar de modificar en todas las instancias que haya en mi programa, solo voy a tener que modificar la instancia que esté creando a partir de este archivito beans.xml. Bueno, espero que se haya entendido el concepto. Cualquier duda me consultan. Saludos.